Perfecto. Muy buenos días a todos. Agradecemos a todos los asistentes que hay en este momento vinculados a esta charla. El sistema de bibliotecas del SENA está muy contento, muy feliz de poder realizar y programar esta invitación abierta para toda la comunidad de aprendizaje, toda la comunidad educativa del SENA. Hoy, como saben, y por solicitud de la Escuela Nacional de Instructores, por requerimiento de muchas instancias que a nivel institucional han hecho manifiesta esta necesidad de contar con expertos en temas pedagógicos, didácticos, que son temas esenciales para la formación y para el desarrollo integral de nuestra comunidad educativa. Pues bueno, hoy contamos con el apoyo de la editorial Magisterio. Se gestionó la participación del profesor de planta Carlos Alberto Merchán Basabe, que es profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional. Él es profesor en este momento de la maestría y de la especialización en tecnologías de la información aplicadas a la educación. Es director del Grupo de Investigación en Pensamiento Tecnológico y Cognición, Episteme, y es en este momento también director nacional de la Red de Programas Educativos en Tecnología e Informática de Colombia, Repetic, que tiene presencia en 9 departamentos a nivel nacional. Entonces, no más largas al asunto, vamos a darle ya el paso a Carlos Alberto. Bienvenido, Carlos, y te dejamos ya con los asistentes que están en la sesión. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos disfrutar muchísimo esto. Bienvenido. Buenos días, Omar. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible esta videoconferencia, a la editorial y revista internacional Magisterio, a ustedes, SENA, y pues a todos aquellos que han asistido el día de hoy con el interés particular de escucharnos sobre este tema, modelos pedagógicos para la virtualidad. Quiero señalar que voy a hablar de 4 modelos en general. Estaré mostrando algunos de los elementos favorables para el diseño de ambientes virtuales, las características a la hora de organizar una sesión de trabajo, y queda por fuera el tema de la evaluación. Por supuesto que es un tema bastante extenso y que merece un capítulo aparte. De allí les daré algunas recomendaciones sobre algunas de las publicaciones que hemos hecho y el tema que hemos venido investigando en el grupo en relación con los modelos pedagógicos para la virtualidad. Esta presentación recoge varios elementos. Un primer artículo que publicamos en 2004 con una compañera que se llama Claudia Patricia Salazar Blanco en la revista Cuestiones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ustedes lo pueden encontrar allí. Estos días voy a colgarlo en la red para que quede libre, que se llama Elementos favorables para el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. En el 2004, bueno, en realidad en el 2003 nos propusimos investigar cuáles eran esos elementos y construimos un concepto sobre ambiente virtual de aprendizaje. Construimos además unas hipótesis en relación a unas variables para el diseño de estos ambientes, y de allí desarrollamos 2 proyectos de investigación. Posteriormente, en la Universidad Pedagógica Nacional y en la especialización en tecnologías de la información aplicadas a la educación, probamos 2 de esas variables: el impacto de la interfaz y el impacto de las actividades de aprendizaje en relación a estos modelos. De allí se deriva mucho de esta presentación, que se recoge después en un artículo que publicamos el año pasado, en el 2018, perdón, en la revista Didaxis, y si me puedo dar la revista TED, de la Universidad Pedagógica Nacional, en el número 44. Aquí pueden ustedes rastrearlo, después les dejaré el link acá. Y la última parte es producto de un trabajo de un proyecto de extensión que la Universidad Pedagógica Nacional desarrolló el año pasado con el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de establecer una política general para la educación virtual, la educación en modalidad virtual para la educación básica y media, que está todavía en discusión en el Ministerio y que empezamos el año pasado en el mes de mayo, del cual se derivan también algunos de los supuestos que tenemos acá y que quiero compartir el día de hoy con ustedes.
Es todo ese marco de referencia para empezar a hablar de los modelos. Entonces, empecemos. Pues el propósito de esta charla es general, porque pues me han pedido que hable alrededor de 40 minutos para dar un espacio amplio de preguntas. Entonces, el propósito es reconocer los modelos pedagógicos para la educación virtual. Debo decir que he tomado como referentes a varios autores, entre ellos a Begoña Gross Salvat, quien hace una investigación también en el 2011 muy parecida a la que nosotros hicimos en el 2007 en la pedagógica en relación a estos modelos y su implementación en ambientes virtuales. Entonces, pues la idea es reconocer los modelos. Las preguntas que quiero que se hagan ustedes, porque sé que aquí hay muchos instructores, sé que hay personas interesadas en el tema de la educación virtual y sé que hay personas que ya trabajan en el tema de lo virtual, es ¿qué tipos de modelos pedagógicos emplea usted? ¿Cuál es la hipótesis que hay allí? Según Garrison, en un texto del 2013, se plantea que existen 4 momentos de la virtualidad. Un primer momento que es pasar tal cual la presencialidad a lo digital. Entonces lo que hacemos es escanear los contenidos, escanear libros y colgarlos y colocarlos como repositorios. Hay un segundo momento que es a esos repositorios colocarles algunas actividades. Hay un tercer momento que es la generación de contenidos, o sea, quitamos todo eso que hemos escaneado y elaboramos unos contenidos que están apropiados a esas actividades, pero las actividades son de carácter individual, y un cuarto y último momento en donde las actividades son completamente acordes al modelo virtual, a la forma de estudiar y aprender en lo virtual, con actividades muy acordes, pero generalmente de carácter colaborativo, y finalmente con una ausencia del tutor, o sea, el tutor se va retirando, que también aparece en un texto de Comey y Stevenson en el 2001. Entonces vamos a ir contando esos elementos. ¿Cuál es el modelo que usted sigue? ¿Puede explicarlo, o lo que hemos hecho es básicamente trasladar el modelo presencial a lo virtual? ¿Qué diferencia hay entre la educación físico-atómica y la educación presencial digital electrónica? Y hablo aquí de físico-atómico pensando en que este mundo que nosotros llamamos real, o mundo de los abrazos, como se puede llamar ahora con esta pandemia, está organizado físicamente por átomos. Entonces, el cuerpo está presente en el mismo espacio de carácter sincrónico y demás, estamos presentes allí. Mientras que digital electrónico, pues estamos mediados por estas tecnologías de la información. Nuestro cuerpo finalmente se ha virtualizado, pero no ha dejado de existir la presencia, y en este sentido, y nuestra presencia se convierte en una presencia digital electrónica que puede ser sincrónica o puede ser asincrónica. Es decir, en el mismo tiempo y mismo espacio, por ejemplo, ahorita es sincrónico, o en el mismo espacio pero en diferente tiempo, que puede ser asincrónico. ¿Listo? ¿Y qué hace que sus actividades de enseñanza se consideren actividades de carácter virtual? O sea, ¿cómo sabemos que es una actividad virtual? ¿Y cómo sabemos que es una buena actividad? Entonces, estas son preguntas que espero resolver en esta charla. Bien, empecemos señalando, este es el concepto que presentamos el año pasado, justamente en el trabajo con el Ministerio. Entendemos la educación virtual como una acción intencionada, procesual, dialógica, voluntaria y colaborativa. Para no leerlo, quiero que lo lean ustedes, y yo voy más bien explicando cada uno de los elementos que están allí, que lo he dejado en colores precisamente para poder diferenciar estos aspectos. Pues cuando decimos que es una acción intencionada, quiere decir que allí acontecen al menos 2 cosas: una actividad de carácter cognitivo y una actividad de carácter físico de los participantes, que están unidos por una intención pedagógica, es decir, que esta educación tiene unos propósitos formativos que son definidos esencialmente por el maestro, ¿sí? O sea que allí no hay una ausencia del docente. El docente es quien decide qué debe aprender el estudiante o qué debe aprender los agentes en el ambiente. Esta acción intencionada, ya lo veremos más adelante, puede estar pensada por el estudiante, puede estar pensada por el maestro, puede ser una condición conjunta. ¿Listo? Y eso genera unos modelos. Es procesual, porque esta intención no se logra en una sola actividad. Por ejemplo, aquí usted hoy no va a aprender todo lo que podría aprender de modelos, pero arranca el proceso. Es dialógica, porque existe una interacción comunicativa que esencialmente lo que caracteriza toda acción pedagógica es el diálogo entre un sujeto que enseña y aprende con un sujeto que aprende y enseña.
Es voluntaria porque pues existe la voluntad de estar acá, existe la voluntad de participar, existe la voluntad de aprender, existe la voluntad de enseñar, y es colaborativa en tanto implica la participación de muchos sujetos. Generalmente la educación presencial no es tan colaborativa, sino más bien competitiva. El chico está en su pupitre versus el otro chico que está en otro subpupitre, y deben tener actividades de carácter individual y demostrar sus rendimientos como tal. Generalmente los ambientes virtuales es de carácter colaborativo. Esta acción educativa se desarrolla en un ambiente de carácter tecnológico. Entonces llámelo Moodle, llámelo Blackboard, llámelo WebCT, llámelo Edmodo, llámelo con el nombre de la plataforma, Classroom, la que usted quiera. Ese ambiente tecnológico dispone de unas herramientas comunicativas y unas herramientas de carácter digitales, electrónicas, de orden pedagógico. Entonces está el chat, está el foro, está la wiki, está el blog, están las herramientas como el tablero, están los recursos como el subir un archivo, colocar un video, embeber un video, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, estas personas que están unidas por esa intención interactúan, ¿sí? Interactúan de manera sincrónica o asincrónica, y cuando digo que interactúan es la relación que existe entre la participación de dos seres humanos a través de estos medios digitales. Ahí hay interacción. También hay interactividad cuando el sujeto participa en relación con el ambiente, directamente con el ambiente le da retroalimentación, y pueden ser de o no de inmersión. Cuando hablo de que sean de inmersión es que el sujeto se adentra en estos ambientes, por ejemplo, con la realidad virtual aumentada. ¿Listo? Entonces, todo eso para hablar de educación virtual. Lo que estamos viendo allí es que hay una acción de aprendizaje y enseñanza que está mediada por estas otras condiciones. Estas condiciones son reguladas a través de unas mediaciones pedagógicas, comunicativas, tecnológicas, sociales e históricas. 5 cositas. Entonces, voy a empezar por la última, las sociales y las históricas. La educación virtual que nosotros debemos ofrecer en Colombia debe estar arraigada a las regiones. En el SENA debería ser una de las condiciones fundamentales, por ejemplo, teniendo en cuenta que llega e impacta en regiones particulares, en sectores productivos particulares. Pues estos proyectos educativos no pueden ser generalizados, no pueden ser universales, deben tener un carácter social e histórico y estar apropiados a estos contextos educativos. Esta es nuestra primera demanda para el Ministerio de Educación en relación con la educación virtual. No puede ser una cosa masiva de multiplicación de sujetos para aumentar la cobertura, sino que debe ser un proyecto que sea regional, que tenga unas características que permitan a las personas integrarse a estos ambientes, pero reconocer además su cultura, establecer una condición de arraigo cultural, de identidad y de desarrollo de las regiones. ¿Qué pasa con la educación presencial? Un chico que quiere educarse, por ejemplo, en Chocó, tiene que trasladarse a la capital, que puede ser Medellín o puede ser Bogotá, para estudiar. Entonces, generalmente ese chico ya no vuelve a su región. Entonces, hemos desarraigado a una persona de la región, hemos impedido el desarrollo de esa región, y por lo tanto, el propósito expreso en el Plan Nacional de Desarrollo es establecer una brecha que cierre esos contextos y permita el desarrollo social. Bien, hay unas mediaciones pedagógicas que son las que pensamos nosotros y de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Unas mediaciones comunicativas. Existen unos modelos de comunicación para la educación. En lo virtual se han estudiado poco, pero por ejemplo para la educación presencial existe un precioso texto de Mario Kaplun, Pedagogía y Comunicación, que habla al menos de 3 modelos de comunicación. También podemos ver los esfuerzos de Van Dijk en comunicación e ideología, que plantean cómo esas formas de comunicación construyen imaginarios. Ahora con Buenaventura de Sousa, con Epistemologías del Sur, también existen unas formas de pensar la educación, no solamente virtual, sino también presencial, y esas formas comunicativas como formas de identidad, de lo cultural, de la epistemología de este sur, que suele llamar él, y tecnológicas, que son las herramientas que tenemos. Esto favorece el despliegue de la persona, es decir, le permite crecer en su desarrollo de capacidades, obteniendo unas competencias esenciales para participar en la vida social, cultural e histórica de su región y del mundo. Esto se da a través, y mi propuesta es esa, que se ve a través de núcleos problemáticos. Es decir, aquí tenemos que pensar una pedagogía también no disciplinar, sino de carácter interdisciplinar.
y eso se da a través de núcleos problemáticos que convocan la participación de diferentes áreas, de tal manera que estos modelos de aprendizaje correspondan mucho con los modelos de aprendizaje actual de los muchachos. Muchos de nuestros estudiantes aprenden a través de ambientes colaborativos, de makerspace, de semilleros de investigación, que son de carácter interdisciplinar, no son de carácter disciplinar. Hay un saber disciplinar que fluye allí, pero se aprende en esas relaciones colaborativas. Entonces, mi invitación es a que esto se haga a través de estos núcleos problemáticos, permiten el intercambio de experiencias y el intercambio de contextos, el intercambio de saberes. Entonces, este concepto de educación virtual que tiene estas dos diapositivas es parte del trabajo que hicimos el año pasado con mi compañera Lilith Bavija, el doctor Julián García y ese servidor para un proyecto del ministerio. Bien, ¿qué es un ambiente de aprendizaje? Empezábamos esta charla con esta pregunta porque uno de los asistentes dijo que si íbamos a enseñar a hacer ambientes virtuales. Vamos a dar las condiciones, los aspectos técnicos no los tratamos el día de hoy. Entonces, voy a retirar mi cámara para mejorar la conectividad. Aquí me está apareciendo un mensajito, entonces, listo. Bien, ¿cuáles son esos elementos del diseño de ambientes virtuales de aprendizaje? Esta hace parte de la investigación que les decía que hicimos entre el 2003 y el 2006 con mi compañera Claudia Patricia Salazar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces, pues hay un primer elemento, como ya lo vimos en la definición, una intencionalidad pedagógica o propósito de formación, que puede ser el desarrollo de una competencia, el aprendizaje de un contenido, el desarrollo de una destreza, la adquisición de un valor, todos ellos. La educación colombiana, básica, media, superior, está planteada en relación con el desarrollo de competencias. Y hablamos de competencias básicas, competencias generales, competencias profesionales, competencias socioemocionales. Entonces, de entrada ya sabemos que en nuestros ambientes de aprendizaje el que diseñemos está centrado en el desarrollo de una o varias competencias. Pero aquí yo creo que fallan mucho el tema de la definición de las competencias y la caracterización de las competencias a nivel institucional. Sería bueno trabajar este tema en el tema de competencias. Bien, teniendo en cuenta que ese ambiente de aprendizaje está en torno a una competencia, pues reúne a unos agentes que pueden ser en la escuela físico-atómica, lo que llamamos comunidad de aprendizaje, en el ambiente virtual generalmente pues los que pueden acceder a la plataforma, en este caso mínimo el agente que enseña y aprende y el agente que aprende y enseña. Entonces, pero podemos ampliarlo por ejemplo, con la plataforma en modo lo ampliamos a padres de familia. Y con Classroom lo podemos ampliar a padres de familia. Entonces, los agentes involucrados, los conferencistas, los agentes invitados a desarrollar clases, a dictar una charla. Pero esta característica de los ambientes nos lleva a pensar en la educabilidad de las personas. ¿Cómo aprenden esas personas? ¿Cómo aprende un niño? ¿Cómo aprende un joven no alfabetizado que se mete a un proceso de alfabetización en educación virtual? ¿Cuál es ese modelo de aprendizaje? ¿Cuáles son sus condiciones cognitivas, físicas, morales, culturales para poder aprender? ¿Cuál es la condición de maestro que se requiere para este ambiente virtual? ¿Qué tiempo debe tener el maestro para preparar su clase, subir el material, contestar el correo, planear la evaluación, contestar la evaluación? Entonces, este vértice de los agentes nos lleva a pensar en esas variables, las características de los agentes, la característica de los estudiantes, pero también a delimitar los ambientes de aprendizaje en relación al número de agentes. Entonces, el profesor Luis Facundo Maldonado, en una investigación que hizo en el 2010, señalaba que un número ideal de estudiantes en un ambiente virtual para un solo maestro es más o menos entre 10 y 20 estudiantes, siendo 20 un número exagerado. Pero esto obviamente no se corresponde con los costos económicos de infraestructura de una institución, pero es lo ideal. Entonces allí hay que buscar compaginar, porque generalmente el imaginario es que la educación virtual puede recibir 400 estudiantes. Y no es una videoconferencia, es educación virtual. Hay un entorno digital electrónico, o un entorno físico, si se quiere, para lo presencial, pero este entorno digital electrónico pues corre con unas condiciones. Hay una plataforma
Esa plataforma contiene unos contenidos y están distribuidos de una manera gráfica, entonces hay una interfaz gráfica, y esa interfaz gráfica debe asegurar al menos unos elementos: accesibilidad, navegabilidad, usabilidad y una disposición jerárquica o instruccional de la ruta de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es esa ruta que usted sigue? Y ahí es donde entran los modelos pedagógicos, ¿sí? Las condiciones de acceso, navegación y usabilidad son condiciones de diseño comunicativo. Lo debe pensar no solamente la persona que tiene la responsabilidad en la plataforma, no solamente el pedagogo, sino el diseñador gráfico y el diseñador comunicativo del sistema. Entonces, acceso, que personas con o sin discapacidad puedan acceder, y usabilidad, que cualquier persona sin ningún tipo de instrucción pueda emplearlo. Existen unas actividades de aprendizaje que son las que dinamizan esta intencionalidad y articulan los otros componentes. Esas actividades poseen una estructura y dependen del modelo pedagógico. Entonces no voy a detener allí, dependen esencialmente del modelo pedagógico que la institución asuma. Retroalimentación es el elemento que está orientado a las formas de comunicación que pueden ser unidireccionales, es decir, yo, por ejemplo, en este momento soy unidireccional, solo yo puedo hablar, nadie más lo puede hacer, o pueden ser multidireccional, que sería lo ideal, que pudiéramos tener intercambios entre los dos. Puede ser jerárquico o puede ser, digamos, horizontal, todos a la par, etcétera, etcétera. Esta gráfica hace parte de mi trabajo de pregrado sobre diseños de ambientes de aprendizaje para la tecnología. El trabajo de grado lo encuentran en la web, en la plataforma de la Universidad Pedagógica Nacional, y se llama Relaciones Interpersonales, una dimensión poco explorada del trabajo educativo de aula, en donde el énfasis está justamente en indagar estos aspectos de retroalimentación y comunicación, cómo influyen en los otros elementos, cómo influyen en el aprendizaje y el logro de la intencionalidad. Bien, esto da que todo equipo que pretenda diseñar un ambiente virtual de aprendizaje o una institución que quiera pasar a este elemento debe pensar al menos en estos 4 aspectos. Debe configurar los aspectos cognitivos de sus estudiantes, aprendices y maestros. Debe configurar un ambiente de carácter comunicativo, interfaz gráfica de usuario, formas de comunicación, navegabilidad, usabilidad, ¿cierto? Unos aspectos pedagógicos que son el elemento central y unos aspectos tecnológicos. Lo tecnológico aparece arriba no porque sea lo más importante, sino porque gráficamente lo que estamos diciendo es que lo cognitivo, lo comunicativo y lo pedagógico es la base para la selección de lo tecnológico. No todas las plataformas tecnológicas sirven para hacer educación virtual para cierta población. Entonces hay que pensar en esas condiciones de la población, en su modelo cognitivo, modelo comunicativo, pensar entonces a partir de esos elementos en las configuraciones didácticas y las configuraciones comunicativas para determinar unos modelos instruccionales que me llevan a decir cuál sería la tecnología más apropiada. Aquí aparece el link de la revista TED, número 44, Tecne, Episteme, Didaxis, de la Universidad Pedagógica Nacional, que ustedes pueden consultar. Allí pueden descargar el artículo, y el artículo básicamente explica estos elementos y cómo se configuran a la hora de diseñar un curso virtual. Ahí sí hay un ejemplo de diseño de curso virtual. Bien, para hablar de modelos pedagógicos, pues todos estos elementos tienen que ver, y entonces pues subyacen unos aspectos importantes. Entonces, la configuración del ambiente, ya lo vimos, el ambiente de aprendizaje, esas condiciones. Un segundo elemento es la concepción de conocimiento que tenemos. Entonces, existen al menos 3 formas de construcción de conocimiento claramente conocidas por la filosofía, y es el modelo sujeto-objeto, el modelo objeto-sujeto y el modelo sujeto-objeto en activo, que corresponden a Aristóteles, Platón, Kant. Por si alguien quiere profundizar un poco más en eso. Este modelo sujeto-objeto lo que plantea es que a partir del uso de los sentidos y la percepción, de la interacción del hombre con el mundo, se construye el conocimiento, se construye la realidad. Entonces depende mucho de la percepción y de los procesos de inducción,
mientras que el modelo objeto-sujeto depende más del uso de la razón y es de carácter deductivo, hipotético-deductivo. Entonces allí se centra mucho en el tema del método. Y finalmente el activo que es lo que plantea Kant en Crítica a la razón pura, no es posible conocer el mundo solamente por la vía de la percepción, no es posible conocer el mundo solamente por el vía de la razón, sino se requieren ambos. Entonces, en ese sentido, es importante pensar en cuál es el modelo que usted utiliza a la hora de enseñar. Generalmente la educación técnica, instrumental, que opera sobre máquinas, está pensada sobre este modelo, el modelo sujeto-objeto. Pero aquella que está centrada en las ciencias, en el aprendizaje de las matemáticas, de la física, de la química, está pensada más en el modelo objeto-sujeto. Entonces allí nos dice un enlace covalente es esto, nos muestran el enlace covalente y nos llevan al experimento posteriormente. Entonces primero arrancamos por la comprensión para después replicar los modelos que expresan ese concepto. Ese es completamente racional. Listo, y aparece a mano derecha un esquema sobre el conocimiento que plantea qué es lo que conocemos entonces cuando hacemos cualquiera de esas tres vías. Pues conocemos unos principios, unos modelos de representación, unas normas de actuación, unas técnicas de elaboración y producción del conocimiento y unos productos. Esto genera unas relaciones internas, modelos, normas con principios, por ejemplo, genera el componente epistemológico del conocimiento. Esto hace parte de mi trabajo doctoral, una definición sobre pensamiento tecnológico. Entonces, cuando hablamos de principios, ¿a qué nos referimos? A aquello que es el origen fundamental de esa disciplina. Antes de eso no hay nada. Ese es el punto donde la disciplina arranca. Entonces, ¿cuál es el principio de su área disciplinar? Por ejemplo, agropecuaria, ¿sí? O de lo comercial, o de lo industrial. ¿Cuál es el principio? Por ejemplo, si tenemos un área que tiene que ver con electrónica, ¿cuál es el principio fundamental de la electrónica? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos modelos de representación de la electrónica? ¿Cuáles son esas normas de actuación en lo electrónico? ¿Cuáles son esas técnicas de producción? ¿Y cuáles son los productos? En los productos podríamos señalar que son artefactos, procesos y sistemas de carácter técnico electrónico. Es un circuito sencillo, un circuito en serie, y una matriz, un sistema de cableado eléctrico de una casa, bueno, digamos como productos tangibles allí. Pero ¿cuáles son esas técnicas de representación y producción de eso? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Y cuáles son las normas? Entonces, que haya unas normas de seguridad, condiciones y demás. Entonces, esto es importante, muy importante este esquema acá, porque es lo que usted le enseña a su estudiante a través de este ambiente virtual. ¿Qué le enseña? Productos, modelos de representación, normas, técnicas o los principios. ¿Le enseña un solo vértice o le enseña los 5 aspectos? ¿Sí? Entonces, en el caso de la tecnología, el principio fundamental es la resolución de problemas que afectan al hombre con el mundo. Y siempre se quedan en elementos tangibles. Hay unos modelos acá que pueden ser centrados en la manufactura, que pueden ser centrados en la ciencia, que pueden ser centrados en lo humano, que pueden ser centrados en el diseño. Es unos modelos de representación de lo tecnológico. Hay unas normas de actuación y es que los productos tecnológicos no afecten al ser humano, no contaminen el medio ambiente, sean eficientes, eficaces, que generen alto rendimiento. Y hay unas técnicas de producción que podrían estar asociadas a los procesos de manufactura, la madera, el polímero, los metales, los cerámicos, las fibras. Entonces, digamos que ahí hay un ejemplo del uso de este esquema. Bien. Supondríamos que el modelo SENA, por ejemplo, que es muy de carácter técnico-tecnológico, pues la mayoría de los cursos esencialmente están centrados en principios, técnicas y productos, o sea, en el componente tecnológico. Y el aprendizaje está dado alrededor de teorías, leyes, artefactos, procesos, sistemas, instrumentos, medios, procesos y esquemas de producción. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, para un doctorado en donde el objetivo es la producción de nuevo conocimiento, posiblemente estamos en principios, productos y modelos para lo investigativo, principios, modelos y normas para lo epistemológico.
normas, principios y técnicas para lo ético-social. Entonces, digamos que sería este esquema de acá arriba, como sistema de producción de conocimiento. Entonces, también permite diseñar lo curricular. Bien. Eso nos lleva a una configuración, esa comprensión de cómo se aprende, el conocimiento y del ambiente, nos lleva a pensar en unos ambientes, en unos modelos pedagógicos. Entonces, Comey y Stipe sobre el 2001 establecen una investigación para hablar de los modelos pedagógicos en general y su paso de lo presencial a lo digital electrónico. Begoña Gross Salvat hace una investigación en el 2006 sobre lo mismo, en el 2011 sobre lo mismo, pensando en estos modelos que están allí, ya los escribo. Entonces quiero que se fijen en los elementos centrales, por favor. Estos elementos centrales están el profesor y el estudiante. Sí, profesor y estudiante son los dos elementos centrales. Entonces, cuando el profesor tiene el control del contenido y la tarea, y el profesor tiene el control de los procesos de aprendizaje, estamos en un cuadrante noreste y generalmente se corresponde con modelos asociacionistas de carácter conductista, que en los modelos virtuales suele llamarse aprendizaje dirigido. ¿Sí? Entonces aparece ese modelo, por eso este cuadrante de acá. ¿Listo? Y eso trae unas formas de enseñar, y trae una forma de diseñar las actividades de aprendizaje, y trae una forma de evaluar, y trae un imaginario sobre los productos que se deben obtener. ¿Listo? Opuesto a este modelo del noreste está el sureste, en donde el estudiante controla contenidos y tareas, y el estudiante controla los procesos de aprendizaje. Puede llamarse aprendizaje distribuido, algunos lo confunden con el tema del aprendizaje autónomo, pero también, ya lo explicaré, es válido. Pero en el tema de los modelos, Siemens y otros en el 2006 lo llamaron conexionismo. Este es el modelo de los makerspace, es el modelo de los trabajos de grado, es el modelo de los proyectos de investigación. O sea, el estudiante define qué quiere aprender, bajo qué tipos de procesos de aprendizaje y demás. Y entonces, este es un modelo que corresponde completamente a los modelos virtuales de e-learning 100%, o sea, con ausencia del maestro. Los Open Course de Meet, los cursos de Scholarly de Telefónica. Entonces, aquí aparece estos elementos. Y pues se presentan otros dos modelos, el modelo noreste, donde el profesor controla el contenido de las tareas y el estudiante los procesos de aprendizaje. Este es más producto del cognitivismo, un aprendizaje flexible. Aquí aparecen, por ejemplo, el constructivismo, la pedagogía conceptual, el aprendizaje verbal significativo, el construccionismo de Popper. Aparecen varios de estos elementos que son de carácter cognitivo en este cuadro. Y finalmente, el modelo de teoría del procesamiento de la información, los modelos el aprender a aprender de Edward de Bono, el modelo de habilidades de pensamiento, de la modificabilidad estructural cognitiva, una escuela para pensar de Perkins. Entonces aparece casi todo el proyecto cero acá, donde el estudiante controla los procesos el profesor controla los procesos de aprendizaje y el estudiante el contenido y la tarea. Esta es una escuela para pensar, una escuela que enseña a pensar. Contenido en el foro, lo importante es pensar. Entonces ahí aparece la teoría del procesamiento de la información. Entonces están estos cuatro modelos con esas variables: contenidos, tareas, procesos de aprendizaje. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos para efectos de esta charla, que es lo que nos... Bien, bueno, hay otro aspecto que hay que pensar en este tema del diseño virtual, son los momentos de clase. Hay tres momentos: un momento de planeación, un momento de ejecución y un momento de evaluación. El momento de planeación es lo que llamamos diseño, que es donde se define la intencionalidad y se definen los aspectos curriculares. El momento de ejecución, que ya es el trabajo en el ambiente de aprendizaje de la tecnología, el ambiente virtual de aprendizaje, que fluye a través de una estrategia didáctica y en donde se da el acto de enseñar y aprender. Y la evaluación, que es la verificación del logro de aprendizaje,
el logro académico que se hace posterior al curso. Todo esto genera una reflexión pedagógica permanente, o sea, no es una escala, sino que va sucediendo momentos de clase, y es importante para que lo que vamos a explicar. Bien, empecemos con los modelos. Entonces estamos en el cuadrante noreste, el profesor controla todo, tanto el proceso como la tarea. Como lo dije, pertenece a los modelos asociacionistas. En ese modelo asociacionista, o conocido vulgarmente como conductismo, se le llama así porque el principio fundamental es que el aprendizaje es un cambio observable en la conducta. Ya, el estudiante no sabía amarrarse los zapatos, ahora sabe amarrarse los zapatos, cambió su conducta. El estudiante no sabía pegar una tabla, ahora sabe pegar la tabla, cambió su conducta. El estudiante no sabía diseñar un software, ahora diseña un software, cambió su conducta. Entonces, en el conductismo ese es el principio fundamental. El cambio de conducta expresa el aprendizaje. ¿Listo? El conocimiento generalmente es una imagen arbitraria de la realidad que aprendió, que se le muestra. Entonces, el esquema interno muestra eso que quiero decir. Hay un elemento afuera externo que es la realidad. La realidad se le presenta al sujeto. Puede ser porque interactúe con ella o puede ser porque alguien se la muestre. Entonces, cuando el profesor de ingeniería de sistemas le enseña al niño el programa, cómo se programa, le enseña el código, la estructura, el lenguaje y demás, esa realidad ingresa al sistema, ¿cierto? A un sistema que para los conductistas es una caja negra, y eso genera a partir de los sentidos una impresión de la cual se elaboran unas ideas. Entonces, esta impresión y esta idea se establecen unas relaciones, una asociación entre la realidad y lo que debería salir, o la conducta que debería salir. Entonces, se vuelve una cosa muy algorítmica, una cosa de procedimientos, de técnica. Esta es la famosa educación tecnológica de los años 60 y 70. No tiene nada que ver con el uso de la tecnología, sino con la programación de las formas de aprender y de construir conocimiento. Para eso existen unos principios, es la ley de la ejercitación. Entonces, toda esta impresión y esta idea logran asociarse con estos estímulos que entran gracias a que se ejercitan muchas veces. Hay mucha práctica. ¿Sí? Y existen unos reforzamientos, premios, recompensas, castigos, formas de reforzamiento que aseguran que la asociación entre la impresión y la idea y estas con la realidad que entra genere la conducta deseada. ¿Listo? El ejemplo que puedo darles es el siguiente. Nosotros queremos que un estudiante aprenda a sumar, que es que el profesor enseña la suma. Coloca 50 ejercicios de suma que le permitirían al estudiante descubrir cuáles son las relaciones cuando alguien hace una suma. ¿Cómo sabe que es una suma? Identificar el signo más. ¿Cómo sabe qué hacer? Entonces la agrupación de los factores que están a cada lado del signo más. La enumeración, la construcción de un conjunto y elaboración de un conjunto nuevo. Entonces, eso obtiene el resultado y eso genera unas ideas o unos procedimientos que son producto de esto que enseñamos. Y la ejercitación lo que hace es automatizar, generar un hábito en ese proceso. Y eso genera la conducta deseada. La conducta deseada que es que cada vez que el niño vea una expresión como 4 más 2, sepa qué hacer. Y la conducta aparece automáticamente, se dispara automáticamente. Pero eso se da gracias a unos reforzamientos. Esos reforzamientos son sistemas de retroalimentación, que puede ser el profesor corrigiendo, que puede ser el profesor castigando, que puede ser el profesor recompensando. La retroalimentación es un efecto importante del proceso conductista. Aunque hay unas investigaciones de Tordic de 1916 que indagaron el impacto de la ausencia de la retroalimentación. Lo que hace la ausencia de la retroalimentación es mejorar el proceso de aprendizaje. La retroalimentación puede ser profunda, inmediata, puede ser posterior. Bueno, hay formas de hacer esa retroalimentación. Y hay otros elementos que son la causalidad, si me agrada o me desagrada, la semejanza, si esto se parecía a algo que ya había aprendido, la continuidad espacial, el lugar donde lo aprendo, y la continuidad temporal, el momento en que lo aprendo. Entonces, el esquema general es así: realidad, impresión, idea y conducta. En un ambiente virtual, el modelo de aprendizaje que se establece es este.
Pues tenemos un objeto de conocimiento que ya está validado, la enseñanza de la suma. Hay una estrategia didáctica que emplea el profesor, que generalmente es de carácter deductivo y que acude al uso de la razón en el niño, que se asocia a un método. Entonces, por ejemplo, ahí aparece el método POLIA de resolución de problemas, y en el caso de las ciencias naturales el método científico, que asegura justamente este paso del sujeto para construir la realidad, y la ejercitación. Pues todo esto cae en el sujeto, quien debe reconocer y comprender esos momentos y esas acciones, y a partir de ahí construye unos productos, y esos productos podrían ser validados, es decir, certificados en su verdad, a través de una evaluación, a través del uso y aplicación de ese conocimiento en la resolución de problemas, en la adopción de algunos patrones o algunas acciones, en la adaptación, en la generación o en la administración de los productos. Entonces, este es el esquema asociacionista. En un aula virtual, la clase sería así: es al inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio. Generalmente el profesor expresa los principios esenciales, el objetivo o conducta a conseguir, divide esa conducta en diferentes pasos o momentos o fracciones de conductas, y a partir de ahí hace la fundamentación teórica. La fundamentación teórica del profesor lo que hace es ejemplificar con acciones que él realiza cómo se aprende eso. Es esencialmente una cátedra magistral. En los ambientes virtuales reemplazamos al maestro y colocamos un video de YouTube o una lectura, ¿sí?, donde se muestra cómo se hace ese procedimiento. Posteriormente, durante el desarrollo o las fases de ejercitación, hay una repetición permanente al azar, en donde posteriormente se recibe una retroalimentación, con lo cual se reduce gradualmente el error hasta generar el hábito, que es desaparecer el error y obtener la conducta correcta. En la salida o cierre de esa sesión, generalmente se da en pruebas de memoria, que verifican la comprensión de los elementos. Por ejemplo, señala cuál es una suma, señala cuál no es una suma, es una prueba de memoria. Y pruebas de ejecución: realiza la siguiente operación, realiza los siguientes ejercicios, a la manera de exámenes, con diferentes tipos de técnicas. Por eso es que llaman el conductismo evalúa la memoria. Sin embargo, el conductismo y todos los modelos evalúan la memoria. Memoria no podríamos evaluar los aprendizajes, ahí es donde la almacenamos. Lo que evaluamos acá es que esos procedimientos que enseñamos acá en el inicio estén presentes acá en el ciclo, ¿sí? En el caso de las acciones técnicas, por ejemplo, yo soy egresado de un INEM, en una rama industrial. Entonces, por ejemplo, levantar un muro, ¿sí?, levantar un muro con ladrillo, cemento y esto, pues tiene el instructor me enseña cómo hacerlo, y la prueba es que yo lo haga tal cual, y no puedo cambiar el procedimiento. Entonces, por eso se suele llamar que es una prueba de ejecución que equivale a la realidad que ingresó. ¿Listo? Y la parte del desarrollo está mediada entonces por pegar muchos ladrillos, hacer muchos muros o hacer ejercicios que simulan el levantamiento de un muro con una banca, con una casa en una maqueta, etcétera, ¿sí? Ese es el modelo conductista. Esto en un ambiente virtual tendría esas dinámicas. Entonces aparecería el objetivo, porque también ese término es de esa escuela, el objetivo de aprendizaje. Aparecerían los videos de fundamentación o las lecturas, los muchos ejercicios y las pruebas de salud. Bien. El modelo de teoría del procesamiento de la información. Este modelo entiende que la persona es un agente inteligente que procesa datos e información que vienen de lo externo. Entonces, toda la información se reduce a un conjunto de datos que pueden ser procesados. Datos de carácter cualitativo y cuantitativo, datos que son esencialmente, por ejemplo, información declarativa, información procedimental o información episódica. ¿Listo? De ahí vienen esos términos. Conocimiento, conocimiento conceptual, no me gusta ese término, pero así lo utiliza la escuela española: conocimiento procedimental y conocimiento volitivo.
¿Listo? Entonces todos esos datos son procesados por el software. Allí el concepto de aprendizaje es la capacidad de aumentar esa base de conocimiento inicial que se poseía en la estructura mental para resolver problemas. O sea, el lugar donde se evidencia que alguien ha construido conocimiento es porque resuelve un tipo de problemas distintos. O sea, ya no es la conducta, ¿sí? Ya no es el cambio de la conducta, ya no es saber amarrarse, ahora me sé amarrar, sino ya sé amarrar y puedo amarrar otras cosas que se me presenten, puedo hacerlo en cualquier otro contexto, no solamente amarrarme los zapatos, sino puedo amarrarme otras cosas. Entonces, es resolver problemas en diferentes ambientes. Y el conocimiento es producto de ese procesamiento inteligente. ¿Listo? Dado un conjunto de operaciones mentales, las formas de actuación sobre la información y el uso de la memoria. Esta escuela sí trabaja la memoria, porque es esencial. Bueno, se me olvidó decir acá, para los conductistas, esta caja negra que está acá adentro, no la estudiamos. O sea, ahí no importa realmente qué sucede en la cabeza del niño, del aprendiz, y le interesa que podamos señalar, escoger buenos estímulos para generar buenas conductas. Entonces, el éxito de esta educación está en seleccionar y escoger correctamente los estímulos que ingresan para generar las conductas deseadas. En este modelo, en cambio, no importa el tipo de estímulo que ingresa y la respuesta que se obtiene, porque el estímulo que ingresa es información que va a entrar al sistema y el sistema es lo que importa. Lo que importa aquí es el sistema de procesamiento de la información y eso generará la respuesta adecuada, que es resolver el problema. ¿Sí? Entonces, este sistema, la teoría del procesamiento de la información, señala que los elementos que hay que desarrollar, que hay que fortalecer en un estudiante son las formas de pensar. Por eso se llama aprender a pensar, generalmente se llama hasta eso. Entonces, los primeros sistemas que hay que desarrollar son dos: los dispositivos básicos de aprendizaje, que permiten el ingreso de información al cerebro y al sistema cognitivo. Ya explico cuáles son. La memoria como sistema, especialmente la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de trabajo. Hay que ayudarlas a mejorar en su capacidad de retención, de codificación y de codificación, para la memoria como sistema. Y después al interior, ya cuando la información ingresa al sistema, lo que hay que desarrollar son las habilidades de pensamiento, la memoria como proceso, ¿sí? Entonces allá aparece este elemento. Y finalmente, lo que hay que mejorar al final es la capacidad de solucionar problemas y los procesos de automatización del conocimiento. ¿Listo? O sea, que las respuestas también emerjan de manera inmediata sin necesidad de destinar recursos cognitivos a la solución de un problema. ¿Qué es esto que he dicho? Que suena muy técnico y de pronto si hay profesores de psicología acá, pues saben de qué estamos hablando. Es lo siguiente. Entonces, tenemos unos dispositivos. Bueno, el modelo de aprendizaje, vean que ya se invirtió la escala, se invirtió el esquema. Ya no es el objeto lo más importante, sino es el sujeto. El sujeto es quien construye la realidad a partir de procesos inductivos usando las habilidades de pensamiento. Y esas habilidades de pensamiento se entrenan también. Se entrenan. Hay que aprender a pensar, lo que llamarían otros profesores el ejercicio metacognitivo, para comprender y construir la realidad. Pero miren que el resto del esquema se mantiene. Eso genera unos productos que deben ser validados. La de vuelta de eso, o sea, cuando se valida el producto, lo que logra es un sistema de automatización en el sujeto para que los recursos cognitivos usados la próxima vez que se solucione un problema sean menores. Bien, ¿cuáles son estos elementos que el profesor debería enseñar? Los dispositivos básicos de aprendizaje están acá: percepción, atención, memoria y metacognición. La memoria como estructura, memoria sensorial, de corto plazo, de trabajo y de largo plazo. La memoria como proceso, adquisición, retención, codificación, almacenamiento, recuperación. ¿Listo? Entonces ahí hay unos procesos que se dan. Y las habilidades de pensamiento. Estas habilidades de pensamiento, generalmente se clasifican como un grueso grande
en dos palabras, análisis y síntesis. Análisis para lo inductivo, síntesis para lo deductivo. Entonces, pero contienen a su interior, el análisis contiene al menos estas operaciones mentales: observar, codificar, decodificar, identificar, diferenciar, comparar, secuenciar, clasificar, hacer representaciones mentales, hacer transformación mental, mientras que la síntesis, analizar, codificar, conceptualizar y generalizar. Si alguien está interesado en reconocer estos elementos a mayor profundidad, puede consultar especialmente para las operaciones mentales, estas, estoy hablando de acá, la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Ruben Foreste, y estas de acá, en percepción, atención, memoria, metacognición, a Alan Baddeley, en un texto que se llama Memoria Humana. Bueno, ahí hay muchos más autores. Está, por ejemplo, para metacognición está McCaffrey, está el grupo Cognitet de la Universidad Pedagógica Nacional, profesor Omar López, Nilson Valencia, Luis Vallardo Zanabria, Jaime Ibáñez. Tienen varios textos sobre estos elementos. Y por atención a Bandura, Brunner. Entonces, tienen allí varios teóricos que pueden consultar. Bien. Bueno, esta clase, ¿dónde está esta diapositiva? Esta clase tiene una estructura distinta. Creo que la diapositiva está más adelante. Ya explico la clase porque se parece mucho a la del cognitivismo. El cognitivismo, o lo que llamamos cognitivismo, recuerden, aquí lo que esencialmente el maestro tiene el contenido y la tarea, pero el estudiante es el que desarrolla el proceso. Entonces el proceso es autónomo, es progresivo y permanente. El proceso, el aprendizaje se tiene como esa estructuración y reestructuración de los esquemas mentales en los contextos históricos en que está inserto el sujeto. Entonces, la forma de pensar y entender el mundo es distinta de acuerdo con el lugar en que me halle. ¿Sí? Eso se puede ver mucho en el lenguaje. Pero el ejemplo que yo suelo usar es: ¿por qué razón usted, 30 años, no es capaz de botarse al mar a nadar cuando sí lo hace un chico costeño de 5 años? Y nada perfectamente. ¿Sí? Porque el contexto histórico, social y cultural lo obliga a eso. Entonces su estructura de pensamiento está pensada para ese contexto, como un modo de supervivencia. Para nosotros no. ¿Sí? Pues para nosotros la supervivencia va por otro lado. Entonces, ese chico cuando llega a la ciudad se estrella con el caos de Bogotá y esas cosas, y de pronto se ve presionado y no puede sobrevivir allí. Entonces hay que adaptarse. Entonces ese proceso de adaptación es lo que llamaríamos aprendizaje en este modelo. Eso le posibilita otras formas de interpretación y comprensión del mundo y de actuación en él. El modelo cognitivista tiene este esquema. Entonces, vean que aparecen los elementos anteriores, los estímulos de entrada, las conductas deseables, los sistemas de procesamiento, ¿sí? Pero lo nuevo acá es el ambiente histórico-cultural. Entonces, aquí aparece la teoría de Piaget, por ejemplo, aparece la teoría de Vygotsky, aparecen las teorías de Ausberg, Novak, Godwin, las de Klarner, las de Perkins, en donde el contexto social, histórico-cultural tiene una influencia determinante en el aprendizaje. Entonces, una palabra, por ejemplo, el término que ingrese al sistema, debe estar asociado con lo histórico-cultural, con el contexto, si no, no va a poder pasar de ahí para el procesamiento ni generar la respuesta o la conducta deseada. Entonces, este tipo de maestros articula sus actividades de aprendizaje a estos ambientes históricos culturales, ¿sí? Y fortalece el proceso de pensamiento de su estudiante. Entonces, le enseña a pensar en el marco del contexto, selecciona unos elementos significativos del contexto para que se conviertan en actividades de tal manera que se generen las conductas deseables y necesarias para el contexto. Entonces, me explico. Un libro de texto, bueno, en la Ley General de Educación de 1994, prohibió al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación en sí mismo se prohibió dictar normas técnicas sobre el aprendizaje. Entonces, dio la potestad a los colegios
y la ley 30 del 92 a las universidades de generar sus proyectos educativos institucionales. ¿Por qué? Porque sucedía en los textos escolares ejemplos de el Transmilenio, por ejemplo, pero en el Chocó no hay Transmilenio. Las personas no tienen Transmilenio en el Chocó, tienen chalupas, tienen Johnson. Entonces, esos ejemplos no permitían que el proceso se diera. Además, digamos, traía el comportamiento social en el Transmilenio, la conducta decía, pero el chico no tiene Transmilenio, entonces eso está desarraigado, no es significativo, no tiene nada que ver con el contexto histórico, social y cultural de la persona que aprende. Entonces, allí perdemos el año. Entonces, este es un reto para la educación virtual. Es un reto muy grande plantear el modelo cognitivista cuando pensamos que pueden asistir al aula virtual estudiantes de Barranquilla, El Llano, Pasto y Bogotá en la misma aula y utilizamos el mismo ejemplo. ¿Sí? Allí es importante que las personas que diseñan este tipo de ambientes virtuales se piensen en la educación virtual, en que es el sujeto quien debe seleccionar los contenidos. Por eso allí los procesos los controla el estudiante, selecciona los contenidos y procesos de aprender, y es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí hay un reto grande para el cognitivismo y el tipo de sesión de trabajo. El tipo de modelo de aprendizaje es muy parecido al de la teoría del procesamiento de la información, solo que allí se basa la experiencia y el descubrimiento, que pueden utilizar modelos inductivos o deductivos, y estamos más centrados en el modelo kantiano de hay que ir aprendiendo la teoría a la par de los experimentos deben generar teoría y demás. Y la clase sería así. La clase cognitivista arranca generalmente con la declaración del profesor del propósito de formación o intencionalidad pedagógica. Entonces, en esta clase usted va a aprender qué son los modelos pedagógicos. ¿Sí? El profesor lo declara. Debe haber una exploración de saber previo. Por eso las 3 preguntas que hice. Debe haber una exploración de saber previo. Esa exploración de saber previo trae 3 cosas. 1. Establece una conexión entre lo que sabemos y lo que vamos a aprender, genera una situación de desequilibrio, y establece metas de aprendizaje, Gañé y Bandura. ¿Sí? El saber previo es lo que hace, la exploración del saber previo es lo que hace significativo eso que quiero aprender, ¿sí? Y me permite después enlazarlo a mi estructura cognitiva. Después viene un proceso de actuación cognitiva, tiene una invitación al aprendizaje que se declara. En esta invitación al aprendizaje el maestro dice qué vamos a aprender, cómo lo vamos a aprender, qué producto vamos a entregar, qué vamos a evaluar de ese producto y cuánto tiempo vamos a lograr eso. ¿Listo? Y viene generalmente la presentación de un problema o escenario de aplicación. Este problema es una situación retadora. Por ejemplo, diseña una actividad pedagógica para una aula virtual. Entonces, seguramente el estudiante entra en desequilibrio porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde vienen las acciones de aprendizaje. Las acciones de aprendizaje pueden ser que él busque la teoría, fundamentación, o que él busque los modelos de acción para el diseño de la actividad, ejercitación. Los estudiantes deciden cuál ruta seguir, pero en el ambiente virtual esto está abierto. Entonces, usted deja pruebas, por ejemplo, un estudio de caso sería una ejercitación, para que el estudiante decida si está bien o mal diseñado, y una lectura sobre cómo se diseñan ambientes virtuales o un video que hace el profesor explicando cómo se diseña el ambiente virtual sería la fundamentación. Cualquiera de las 3 rutas, ya más adelante lo vemos, permite después resolver el problema, que sería el proceso de transferencia. Entonces, esta resolución del problema demuestra que el estudiante aprendió, pero el estudiante después puede resolver problemas más complejos. ¿Sí? Demuestra la transferencia del conocimiento. En el caso de la escuela de teoría del procesamiento de la información, lo que va a cambiar acá es que el profesor lo que enseña aquí en el inicio es la habilidad de pensamiento. Él explica ahí la habilidad de pensamiento y dice, bueno, así se hace la identificación, así se hace el análisis. Lo explica, hace unos ejercicios previos para que se demuestre el dominio de esa habilidad de pensamiento, y después se coloca un contenido en el desarrollo, se coloca un contenido para que la habilidad de pensamiento sea usada.
En la evaluación, lo que evaluamos es el uso de la habilidad de pensamiento y el uso del conocimiento nuevo de la resolución del problema. Imprimí esa diapositiva, disculpen. Y finalmente el modelo conexionista. El modelo conexionista lo que dice es que la escuela ha ido cambiando producto de estas redes sociales, y entonces lo que hace un nuevo aprendiz es aprender a partir de un problema, y a partir de ese problema genera unas redes de colaboradores que son los que le enseñan. Pero esos colaboradores pertenecen a un contexto, y ese contexto es un contexto de saber, no habla del contexto social, sino de un contexto de saber en donde esos colaboradores son de una u otra manera expertos en uno o varios campos de ese ambiente. Esta es la lógica de los makerspace. Entonces tenemos un problema, ¿sí? Siempre parte de un problema. Este nuevo aprendiz genera esas conexiones. Entonces, que pueden ser redes sociales, que pueden ser, por ejemplo, YouTube, puede ser un blog, puede ser una wiki, puede ser un lugar en Facebook, puede ser un lugar de expertos, puede ser un sitio de expertos. Entonces, se generan esas redes sociales. Entonces, esto es lo que hacía Yahoo con esos foros de preguntas, en donde uno como padre decía, bueno, ¿cómo se resuelve tal cosa? Y que aparecían los expertos y daban cada uno su opinión y su respuesta. Ese es el ambiente creado, ¿sí? Llegar a este modelo de educación virtual todavía es bastante complejo, porque lo mismo, no tenemos un control sobre lo que se aprende, aunque sea resolver el problema. Muchos estudiantes pueden aprender muchos porque su generación de conexiones es amplia, o los estudiantes pueden aprender poco porque sus conexiones son pequeñas, el grupo de conexiones es pequeño. ¿Sí? Esto es lo que hacen los semilleros de investigación, por ejemplo. Esto es lo que hacen los concursos de robótica, por ejemplo, ¿sí? En las escuelas presenciales físico-atómicas. Esto es lo que haría, por ejemplo, los proyectos de carácter interdisciplinar y transversal en un colegio en donde los grupos son estudiantes de 11, de noveno, de sexto, de primero, de preescolar, por ejemplo, donde cada chico tiene un saber y los nuevos aprendices son ellos mismos porque aprenden de los demás. Esto se da en las redes sociales. El modelo conexionista señala entonces, o aprendizaje distribuido señala entonces que nos la pasamos saltando de red en red, buscando la información, generando unas conexiones de aprendizaje para resolver un problema. Entonces el aprendizaje es instantáneo, es adaptativo y se da por colegaje. Ese aprendizaje por colegas generalmente emerge inspiración y redes de aprendizaje nuevas. Este modelo, lo confieso, es difícil de montarlo en una red de aprendizaje. Estratégicamente una clase arrancaría entonces con el análisis de un problema, la identificación de sus variables, la conceptualización, la derivación en un diseño que se comprueba con las redes de personas que están ahí asociadas, la planeación de la ejecución del proyecto, el espacio de maker o el espacio de elaboración y los escenarios de pruebas que son nuevamente volver a la red. Bien. Hasta ahí los modelos de aprendizaje, los modelos pedagógicos, los 4 modelos que vimos de Gomez y sus teorías. Lo he utilizado con nombres particulares y conocidos por la literatura que aplicaban a los modelos presenciales, pero que las investigaciones de Coña Gross, de Garrison, del mismo Gomez Stevenson y de nuestro grupo de investigación en la especialización en tecnologías de la información aplicadas a la educación, pues reposan sendos trabajos explicándolos, especialmente los trabajos correspondientes a la Corte 2009, en donde probamos los modelos pedagógicos para la comprensión. Pues lo que hicimos allí como experimento fue utilizar los 4 modelos con base al mismo diseño de actividades para evaluar el nivel de comprensión que lograban los estudiantes. Está el trabajo de Nicolás García, Fabián René Cruz, que me puedo dar el nombre de los muchachos. Bueno, hay varios allí, pero pueden rastrearlos en la biblioteca de la Universidad Pedagógica en línea.
por si alguien está interesado en profundizar en estos modelos y su aplicación en el diseño. Bien, quedan dos aspectos importantes para el diseño de ambientes virtuales, que es la dimensión comunicativa y la dimensión social. La dimensión comunicativa, el esquema de comunicación es este. Lo que quiero señalar es que en todo ambiente, en todo acto educativo, hay un emisor receptor, en este caso, por ejemplo, yo, y hay un receptor emisor, en este caso ustedes, por el cual interactuamos a través de un mensaje, se da gracias a que existe un código, un medio y un canal. ¿Listo? Pero lo importante de esto no es quedarnos con el mensaje, sino construir el significado y especialmente construir el sentido. Entonces, el mensaje es cuáles son los modelos. El significado en este caso sería cómo usted entiende esos modelos para su tarea. De instructor, de educador, de diseñador del ambiente, de usuario del ambiente. Y el sentido es cómo usted selecciona adecuadamente este modelo para las tareas que tiene que hacer. En el caso de la educación, generalmente el maestro coloca el 90% de la comunicación y el estudiante el 10%. Aunque en los modelos de Chomsky, por ejemplo, la situación ideal es 50-50. O sea, que yo hable y usted me entienda el 50%, y usted ponga el otro 50%. Pero lo ideal de la escuela es que el estudiante sea quien ponga el 90% y el maestro el 10%. Entonces, modelo comunicativo. El otro es la dimensión social, en donde los ambientes virtuales de aprendizaje deben posibilitar el reconocimiento del yo y mi potencialidad, el reconocimiento del otro y su potencialidad, y el reconocimiento de nosotros como comunidad, una comunidad de convivencia. Y todo eso se da a través de herramientas de comunicación. En los ambientes virtuales, esencialmente, el trabajo es colaborativo. Es colaborativo porque se pretende entonces construir unas formas de actuación de carácter convivencial articulados en el concepto de nosotros. Pero ese trabajo colaborativo permite el reconocimiento del yo y mis potencialidades y debilidades, el reconocimiento del otro en sus potencialidades y debilidades, pero generalmente el trabajo es colaborativo, es decir, nos representa a nosotros como grupo, lo cual promueve esas competencias socioafectivas y de convivencia que tanto se persiguen. Y allí entonces que mi invitación es a que las actividades tengan momentos de trabajo individual, momentos de trabajo en pareja y momentos de trabajo colaborativos y grandes. Existía en los años 90 una estrategia que se llamaba técnica acuario y había otra en los 80 que se llamaba técnica rompecabezas. Castigarlas en la literatura. Existe un libro, no recuerdo el autor, es un libro del 2010 sobre técnicas de trabajo colaborativo. Prometo hacerlo llegar a través de Omar. Técnicas de trabajo colaborativo trae más o menos unas 50 estrategias de trabajo colaborativo que pueden ser perfectamente usadas en escuelas de carácter físico-atómico presencial o de carácter digital electrónico presencial. Bien, algunas herramientas nuevas, estrategias nuevas, la gamificación, el aprendizaje basado en problemas, el storytelling, el escape room, el makerspace, la simulación, el machine learning, la realidad virtual aumentada, el aprendizaje inmersivo, la realidad virtual aumentada o inmersiva. Después ahí tenemos varias estrategias nuevas que se emplean para estos ambientes virtuales. Y aquí dejo 8 pasos, como ustedes van a tener después acceso a esta presentación, 8 pasos para el diseño de los ambientes virtuales. Es establecer la intencionalidad pedagógica, identificar las acciones de evaluación, sería el último paso, y de ahí diseñar. Y este es el modelito, este es el esquema que he explicado más grande, que vieron en lo cognitivo. Y hace parte también de mi tesis doctoral y de varios textos que he escrito en relación al tema de modelos pedagógicos y didácticos. Entonces, lo que plantea este esquema es que existe un conocimiento teórico y un conocimiento procedimental, y que esto se aprende a través de 3 acciones: fundamentar, ejercitar y aplicar. Lo cual diseña 6 momentos de trabajo, al menos 6 posibilidades didácticas de hacer clase. El profesor puede empezar por la fundamentación, ir a la ejercitación y terminar en la solución de problemas. Pero otro profesor de la misma asignatura puede empezar por plantear el problema, invitar a los estudiantes a resolver el problema y ejercitar y finalmente darle la teoría.
ya estaría en el modelo AFE. En una investigación que hicimos entre el 2003 y el 2005 en la Universidad de Bucaramanga, solamente probamos estas dos metas. Con el semillero Prometeo hicimos esto: evaluar, fundamentar, ejercitar. ¿Sí? Y comprobamos que las personas que hacen ejercitar, fundamentar, aprenden mucho más que los que hacen fundamentar, ejercitar. En una investigación que dirigimos en el 2011 en la Universidad Pedagógica Nacional, Diana Galindo probó las 6 rutas encontrando algo que ya sabíamos, y era que la ruta AFE genera casi el 80% más de saber que cualquiera de las otras rutas. Una prueba de conocimiento al mes y medio. Mientras que el modelo FEA, por eso lo llamamos modelo FEA, no produce sino el 20%. ¿Eso qué quiere decir? De 10 cosas que debían aprenderse, un chico que seguía la ruta FEA aprendía 2, mientras que un chico AFE aprendía 8. ¿Sí? Entonces, ya hay la invitación a estas 6 maneras de diseñar las clases, presenciales y virtuales. El modelo FEA es el más aplicado. Siempre está la teoría, la ejercitación y después la aplicación. ¿Listo? Bien. Unas condiciones fundamentales y criterios necesarios para pensar en estos momentos para la educación virtual. Hay que pensar en los recursos del estudiante, la jornada del estudiante, la familia, la relación de la familia, los cuidadores, su ambiente y las competencias TIC que posee el estudiante. En los recursos del tema de infraestructura, el lugar de estudio, en la jornada del estudiante. Esta semana me decía: mire, profe, yo me iba en bicicleta a la universidad y mi cuarto era mi espacio de descanso. Ahora mi cuarto es la universidad. O sea, yo termino clase y quedo en mi cuarto. O sea, sigo en la universidad. No tengo un lugar de descanso, no tengo un lugar de desconexión. Entonces, ese espacio hay que pensar. Otra estudiante me decía: mire, profe, yo estoy aquí y mi familia está dando vueltas, está haciendo almuerzo, están preparando, mi hermano está estudiando. Entonces, esos lugares, ¿cómo se dan? ¿Cómo se da esa interacción? En el caso de la educación superior, además, esos estudiantes son padres de familia ayudando a hacer sus tareas, o son los que tienen que cocinar mientras hacen tareas, etc. Y algunos no tienen competencias TIC, no tienen infraestructura tecnológica apropiada. El otro es el docente, las características del docente, las competencias TIC del docente para diseñar ambientes virtuales de aprendizaje, para seleccionar y escoger y crear recursos. La jornada, vuelvo, insisto, también la casa se volvió la oficina, se volvió la universidad para nosotros como maestros. No hay un lugar de desconexión. Hay pocos tiempos de producción, aunque ya no hay desplazamiento, ya no perdemos tiempo en el desplazamiento de la casa a la universidad. El transporte, pues hay pocos tiempos también de producción, pues porque se requieren jornadas de descanso. El tiempo con los hijos, la familia, etc. Y el saber. ¿Cómo se aprende este saber a través de estos medios? Esa es una pregunta importante. ¿Cómo se aprende ese saber a través de esos medios? Allí la invitación a que se investigue mucho el tema, que haya producciones de investigación alrededor de estos componentes, por ejemplo, que tiene el SENA o que tienen las universidades existentes que están acá hoy. ¿Cómo se aprende esto a través de los ambientes virtuales? ¿Qué tanto contenido teórico hay que colocar? ¿Qué tanto contenido práctico se puede trasladar a estos ambientes? Las universidades optaron por solamente seguir contenidos virtuales de carácter teórico, y los prácticos definitivamente cuando se levante esta condición de emergencia. Pero si vamos a trasladarnos a una educación virtual, ¿cómo trasladamos eso práctico, eso técnico-instrumental? ¿Cómo lo hacemos? La respuesta es los simuladores, pero un simulador no puede simularlo todo, en efecto. ¿Y cómo se enseña a través de educación virtual? Yo me he demorado ya una hora, pero mi recomendación al ministerio fue que las clases virtuales tuvieran unas jornadas muy pequeñas, por ejemplo, para la educación inicial, no superiores a 30 minutos, pensando que esos 30 minutos el profesor lo puede dividir en 3 momentos de 10 minutos con unos breves descansos de 15 minutos para los niños. La educación básica, estoy hablando ya, digamos, tercero a 3 más o menos, 30 minutos consecutivos por aquellos periodos de atención, incluso pensando en 2 grandes momentos, uno de 20 y uno de 10, con un descanso también respetable de unos 15-20 minutos para los chicos. Y
Para los chicos más grandes, pensando en jornadas de 30 minutos puntuales, estudiantes de universidad 40 minutos seguidos. Y listo, ahí termina la clase digital electrónico presencial entre maestro y estudiante. Pero muchos profesores a nivel nacional y muchas personas consideran que hacer educación a través de este medio digital es hacer educación presencial mediada por este recurso. Y entonces hacen sus 3 horas de clase. Además, hablando de ellos. O hacen sus 2 horas de clase, o sea, 90 minutos o 120 minutos, dependiendo cómo configure la institución esa jornada. Lo cual, pues, termina agotando al maestro y al estudiante. Los periodos de atención de una persona pasan de la siguiente manera. Cuando somos pequeños tenemos una atención más o menos entre 3 y 5 minutos, o sea, intensiva, focalizada. Pasamos de 5 a 7 minutos, de 7 a 15 minutos, de 15 a 30 minutos y de 30 a 45 minutos, que es más o menos lo que nosotros podemos soportar de atención, los adultos. Motivo por el cual las películas de cine tienen periodos de 15 minutos iniciales, hay una pausa, una cosa que usted podría perfectamente perder si no va a pasar nada con la trama, vuelve y hay un periodo de intensidad alto de 30 minutos, hay una pausa para el cierre y vuelve y cierra más o menos por unos 15-20 minutos. En la televisión generalmente son periodos de 10 minutos pausa, de 5 minutos, 10 minutos pausa, 10 minutos. Y la escuela es la única que supone que la atención está pendiente las 2 horas. Yo sé que estoy corriendo un riesgo con este tiempo que llevamos. Pero lo ideal es que estas sesiones de trabajo con educación superior, técnica, tecnológica y universitaria, sean periodos de 40 minutos y el resto sea para que el estudiante pueda desarrollar las actividades, pueda cumplir con las tareas, adelantar su trabajo colaborativo y no se quede con tarea en la casa, que tenga que la casa siga siendo el lugar de esto. Recuerden, la universidad se pasó a la casa. Y para muchos en educación virtual, la universidad es la casa. Entonces, eso hay que pensar. Entonces, piensen en los periodos de atención, por eso los videoclips que colocamos en los mocks son de 5 minutos, video de 15 minutos ya es exagerado. Por eso videos en YouTube de 30 minutos lo que hacemos es saltarnos, ¿sí? Saltarnos, darle, saltar, porque nuestra atención no es suficientemente amplia. Y para nuestros estudiantes actuales que son habitantes de las redes sociales, especialmente Facebook, pues los videos que aparecen en Facebook no superan los 3 minutos. Entonces sus periodos de atención son cortísimos. ¿Sí? Bien. Todo eso para esta charla sobre modelos pedagógicos y virtualidad, con varios elementos que quedan por fuera. Omar, ahí tengo mi correo electrónico, si tienen alguna duda, pueden escanear ese código QR que aparece allí, en donde los enviará a un sitio en donde tengo recursos clasificados por tareas de fundamentación, ejercitación y aplicación y que ustedes pueden utilizar sin ningún problema. Son abiertos y pueden establecer para el diseño de sus ambientes virtuales. Entonces, mi estimado Omar, dicho eso, espero que toda la población se haya quedado y nos haya escuchado este periodo. Bueno, pues gracias, Carlos, muy amable por los minuticos. Unos minuticos, sí. Hay bastantes preguntas, hay un poco más de 30 preguntas, vamos a ir resolviendo algunas o unificando algunas que vemos que tienen cosas en común. Una de las preguntas que surgieron al inicio es ¿cuál de las plataformas de videoconferencias nos recomienda por su liviandad? ¿Cuál es la más liviana para usar dentro de su experiencia? Bueno, dentro de mi experiencia la más liviana es Zoom, pero tiene una dificultad y es que es comercial, ¿no? Entonces nos dan 40 minutos, que sería ideal para lo que acaba de terminar. Al tener 40 minutos, pues usted sabe que en esos 40 minutos tiene que ser efectivo, entonces su evento comunicativo sería muy preciso. Aunque esta semana, justamente, la suite de Google liberó Meet y la dejó libre, esa no tiene restricciones, no tiene tiempo, también es muy, muy liviana, corre en Chrome, entonces, podrían probar Meet, que sirve para este tema de las conexiones, y también tiene un amplio número de personas. Teams es muy buena, pero entonces tiene una dificultad y es que se va colgando en la medida en que suben más personas, va colgando la red. Es buena porque además te deja la grabación, te da la posibilidad de grabar la videoconferencia y queda en un sitio que se llama Stream
donde podemos descargar el video, descargan MP4, lo podemos editar, lo podemos recortar, dividir y distribuirlo por otros canales. Plataformas como Collaborate de Adobe también es muy buena, pero entonces tiene una restricción. Generalmente institucionalmente va hasta 250 personas. Si queremos utilizarla más hay que pedir permiso para tener más personas, pero entonces no se escucha muy bien a veces en las regiones. Requiere de mucha máquina, o sea, de mucho memoria RAM en el equipo del otro lado. Esa es la más liviana por ahora de las que yo he probado, es Zoom, y lo que les digo, también deja grabación en un periodo de prueba, y si la quiere adquirir comercialmente, pues el costo son $6. Ahorita estaba en $6, no sé si ha subido. Al inicio de la pandemia estaba en $6 el mes. Entonces, que te da posibilidad de conectar hasta, dice ahí, que hasta 200 personas con alojamiento de video, distribución del video, etcétera, etcétera. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Una cosita más, Omar, una cosita más en términos de la plataforma. Si son profes de universidades, generalmente su universidad tiene un convenio institucional para el tema de las nombradas. Por ejemplo, tienen convenios con Hotmail o MSN, y ahí aparece entonces Teams. O tienen convenios con Google para la cuenta de correo de Google y demás, y entonces tienen ahí con Swift de Google. Entonces tienen Classroom, tienen Meet, tienen Duo, tienen un montón de herramientas allí. Entonces mirar con cuál tienen. Algunas ya tenían infraestructura de virtualidad. Para los que tienen Moodle, pueden habilitar el plugin de Collaborate, si lo tienen contratado también, entonces por allí. O si no, finalmente YouTube en vivo o Facebook Live, que también son buenas. Facebook Live permite conectar mucha gente, también es muy liviano y queda, pues el video queda en Facebook, pero es muy, muy eficiente. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Hay otra pregunta, creo que con relación a lo que usted escribió recientemente en la última revista de Magisterio. ¿Qué pasa en los procesos formativos virtuales cuando tiene aprendices con alguna discapacidad? Bien, el tema de la discapacidad es bastante, digamos, importante de tocar, no es un poco, sino es bastante importante de tocar. En el último número de la revista Magisterio, el número 101, que se llama así, Discapacidad en la Escuela, hacemos unas acotaciones. La primera cosa que yo recomiendo aquí en ese texto que escribí para la revista y del cual fui editor, es que lo primero que tenemos que hacer es reconocer, como lo dice la profesora Nair Salazar en la Universidad Pedagógica, reconocer al ser humano con discapacidad. O sea, no es otro tipo de ser humano con una configuración distinta, pero es un ser humano y puede aprender. Y lo importante es reconocer, como dice mi compañera de grupo, Gloria Muñoz, reconocer los accesos, las entradas. Entonces, una persona que tiene discapacidad visual o una persona que tiene discapacidad auditiva, pero no tiene un problema cognitivo, realmente su forma de estructurar el mundo cognitivamente es muy parecida a la nuestra, solo que las vías de entrada de la información pues difieren. Entonces hay que buscar el canal más óptimo para que la información a una persona ciega le llegue y a una persona sorda le llegue. Entonces, allí las instituciones pueden contar con un intérprete, por ejemplo, para una persona sorda, pero puede utilizar muchas herramientas visuales, ¿sí? Puede utilizar videos con subtítulos. Para una persona ciega, pues están las ayudas que ya muchas de estas plataformas traen, que son de lectores de voz alta, que pueden utilizarlo. Digamos que estos no tendrían dificultad. Para mí, las personas con discapacidad con cierto grado de dificultad en estos ambientes virtuales son los que presentan discapacidad intelectual. Y allí, pues, requiere comprender a profundidad sus modelos de aprendizaje, tanto en lo presencial como en lo virtual. Es necesario reconocer cómo aprende una persona con síndrome de Down, cómo aprende una persona autista, cómo aprende una persona con PC, cuáles son esas condiciones que se dan allí cuando hay una discapacidad profunda motora. Entonces, en el proyecto de investigación Iberada, del cual participamos, un proyecto a nivel internacional, que pueden rastrear también en la web Iberada,
en donde hay unos textos que se produjeron precisamente mostrando ciertos tipos de acceso, ciertas interfaces que permiten el acceso y ciertos software que permitían la interacción. Allí se diseñó un dispositivo de colorimetría, un sistema que captura esta parte de las señales bioeléctricas para poder controlar el mouse del computador y poder dar clic, escribir y demás. Entonces, ese acceso, la red sigue funcionando, lo pueden también mirar en los proyectos de AITADIS, la Asociación Iberoamericana de Discapacidad y Tecnología. Existen muchas herramientas ya que permiten el acceso, pero aquí lo fundamental es el diseño pedagógico de las actividades para estas personas con discapacidad. Entender sus modelos de aprendizaje. Entonces, mi trabajo de maestría, por ejemplo, fue una investigación con niños con síndrome de Down y los modos en que ellos aprenden en los sistemas virtuales. Entonces, su modelo de aprendizaje es por ensayo y error, pero aprenden a través de instrucciones de carácter algorítmico. El modelo más adecuado para ellos sería el modelo conductista, y no porque no puedan tener otro modelo, sino porque su estructura cognitiva, en este caso una persona con síndrome de Down tiene afectación en el lóbulo frontal, que es donde están las funciones ejecutivas, que es donde están las actividades de metacognición, pues se ven afectadas. Entonces tiene que aprenderlas de otra manera, las aprende a través de una acción algorítmica, de una repetición hasta que se genere el hábito de pensar en esa estructura. Ese fue mi trabajo de grado de maestría. Entonces, encontramos allí que durante el periodo en que los chicos logran hacer eso, pueden establecer reflexiones previas, durante y posteriores a la actividad. Mientras tanto, su modelo sigue siendo azaroso, ensayo y error, y pueden aprender. Son capaces de trabajar en ambientes colaborativos y pues ya a nivel mundial existen ejemplos. Hay una fundación en Argentina, no recuerdo el nombre en este momento, que muestra que las personas con síndrome de Down tienen las mismas condiciones general, solo que aprenden, como dice, ahora el nombre de este autor, Pérez y Verdugo, aprenden con tiempos diferenciales. Entonces hay que buscar la manera de poder compaginar estos modelos con estas personas con discapacidad, pero la posibilidad de aprender, que es el gran evento que muestra la revista. Allí les cuento, en la revista Magisterio las personas pueden encontrar 4 o 5 historias de personas con discapacidad y su paso por la escuela, 2 de ellos profesores, uno de ellos con doctorado, el otro con maestría, una chica recién graduada, la historia de madres de familia. Entonces allí pueden encontrar cómo han vivenciado su paso por la escuela estas personas con discapacidad. Una persona con parálisis, un sordo, una persona con dificultad intelectual y una persona con discapacidad visual y otra con discapacidad motora. Entonces, las formas de aprender son importantes reconocerlas. Perfecto, creo que queda bastante claro. Carlos, otra pregunta. Hay múltiples preguntas, le cuento. Múltiples, ¿no? Creo que no nos alcanzaría el día tenemos más de 80 preguntas en el panel. Podríamos pensar en hacer un desconectado y colgarla después como línea acá para que la gente tenga las respuestas y no sienta que ha perdido digamos, la posibilidad de enterarse. Así es, Carlos. Esta pregunta creo que resolvería buena parte de lo que hay aquí en adelante, y es: ¿puede compartirnos o señalarnos un buen ejemplo donde se encuentre un curso, dice él, apropiado curso virtual, en donde se puedan apreciar todos los componentes y características necesarias de las que hablamos hoy? Sí, por supuesto, y lo mencioné durante la videoconferencia. Lo que pasa es que son trabajos de grado que están en CIDIS, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Pueden consultarse allí los textos. Tendría que hablar, por ejemplo, con algunos de mis compañeros, con Lilith Bavija, con Nicolás García, con Osvaldo Racines, a ver si ellos tienen todavía montados en la web sus cursos de investigación del trabajo de grado, en donde tenemos estos modelos. De mi parte, pues tengo algunos cursos en la Universidad Pedagógica Nacional con estas estructuras, que empleo. No sé, tendría que preguntar a la universidad qué tan posible es compartirlo.
¿sí? Ustedes saben que pues esto es institucional y demás. Pero por fuera sí tenemos uno. Si aquí hay profesores del Distrito Capital, de la Secretaría de Educación de Bogotá, se supone que este es un curso que la Secretaría ofrece a profesores para formación en tecnología. El curso se llama Educación en Tecnología, se llama así justamente, y fue un curso que diseñamos con 5 maestros, el profesor Julián Torres, la profesora Cindy Cárdenas, que está justamente entre los 50 profesores más importantes del mundo en el Prime Education. Está el profesor Rodrigo Romero y el profesor Alexander Martin. Es un curso que trae esta estructura y está pensado completamente virtual, está dirigido a maestros para que aprendan educación en tecnología. Y está por red académica. Voy a preguntarle a Jaime Hernández de la Subdirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá si está todavía disponible, si está libre, porque era libre, era para que se matricularan las personas que quisieran y pues, puedan entrar y matricularse y verlo y cursarlo. Está centrado en el diseño cognitivo. Perfecto. Recordamos a los asistentes que vamos a compartir los documentos que ha hecho mención Carlos en nuestro perfil de YouTube junto con la grabación de esta charla. 2 preguntas más, Carlos, para dejarlo descansar y claramente para dejar también a los asistentes ya entrar a la hora del almuerzo. Con su experiencia, Carlos, es importante considerar una oficina de diseño de ayuda didáctica. Omar, se te cortó la voz, no escuché la mitad de la pregunta. Con el objetivo de mejorar la lúdica de la formación. Omar, qué pena, es que se te cortó la voz, no escuché la pregunta. Con su experiencia, ¿me escucha ahí? Hola, Carlos. Sí, ahí sí. Sí, ahora sí me escucha, Carlos, qué pena. Sí. Con su experiencia, es importante crear una oficina o contar con una oficina de diseño de ayudas didácticas, esto para mejorar la lúdica de la formación. Sí, bueno, mucha de mi experiencia sobre este tema de lo virtual viene adquirida en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hace 20 años. Yo conté con la suerte de trabajar allí bueno, yo trabajaba en la Facultad de Educación y trabajar allí es participar en las discusiones, la formación y demás. Dirigía a Manuel Migarro y Maritza Rondón. Y una de las primeras cosas diseño de estos ambientes virtuales que contenía las siguientes personas: un pedagogo, un diseñador comunicativo, un diseñador gráfico, un experto en comunicación, que generalmente era un comunicador social, y un grupo de personas que sabían de software, que sabían de herramientas. Y el grupo pedagogo estaba pensado para orientar lo que tenía que ver con los modelos. Entonces, por ejemplo, ahí participábamos nosotros como Facultad de Educación para pensar la cosa, de allí el artículo del 2004. Y pensábamos las estrategias didácticas. Pero entonces, ¿qué hacía después el equipo? Este equipo formaba un grupo de personas en una escala siguiente que eran expertas en un saber disciplinar. Y esa persona del saber disciplinar tenía las didácticas, tenía la comprensión sobre los contenidos, tenía la comprensión sobre formas de evaluación, sobre ese elemento que mencioné de principios, normas, técnicas, todo, sobre el conocimiento. Y esta persona era la que nos ayudaba a entender las formas didácticas de ese contenido. Entonces, por supuesto, el profesor dice, mire, yo hago esto en mi aula con un jueguito, pero no puedo poner el jueguito allá. Entonces, ahí es donde entra el chico fuerte o la chica fuerte en software y dice, mire, esto lo podemos hacer con este tipo de aplicativos, podríamos hacer un juego simulado, podríamos hacer una aplicación de realidad aumentada. Entonces, ahí empiezan a verse esas conexiones.
Generalmente las instituciones educativas que saltan a lo virtual, muchas de nosotras ahorita saltamos a lo virtual, carecen de ese equipo porque suponen que el profesor lo puede trasladar. Y el profesor tiene el saber didáctico, pero no tiene el saber técnico, instrumental. Y es lo que está agobiando a muchos profes hoy en día con estas situaciones, que no tienen el dominio técnico instrumental. Entonces les gustaría hacer un software, se imagina la cosa. Esto va a ser muy productivo posteriormente, porque va a permitir hacer esos equipos. Yo espero que la educación, no solamente virtual, sino presencial, se transforme, y insistiendo en que esto que estamos haciendo no es educación virtual, sino un tipo de educación presencial con apoyos virtuales. Pero si es necesario, es muy importante y ojalá lo puedan hacer, no solamente para lo virtual, para lo presencial también. Ese es, creo yo, que el papel de las áreas, en lo presencial, en una reunión de área o una reunión de corte, de línea temática en la universidad o de área en la escuela. Esto es lo que debería haber allí, una persona que es fuerte en lo didáctico, que le ayuda a nosotros a pensar las problemáticas educativas. Es el papel del psicoorientador, por ejemplo, también. Perfecto, Carlos. Bueno, le agradecemos entonces nuevamente a nuestros asistentes, a Carlos Merchán Basabe por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto, de verdad, contar con su presencia acá en